Bien, queridos hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo en su programa Profundizando en la Fe a través de Televida y demás redes sociales. Oremos con el Salmo 148. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus elegidos, reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos inmediatamente en el Evangelio de Juan 16, 12, 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 48 nos invita a todos a alabar el nombre del Señor. Los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños, de toda boca ha de brotar esta alabanza a nuestro Dios, que acrece el vigor de su pueblo, que es también la gloria de nuestra nación, de nuestro pueblo, lo mismo también que del pueblo de Israel. En el Evangelio dice Jesús: muchas cosas me quedan por decirles todavía, pero no pueden cargar con ellas por ahora. El misterio de la fe se va explicitando poco a poco. A Pedro también, cuando le lava los pies, le dice Jesús: tú no los comprendes todavía, los comprenderás más tarde. Hay muchas cosas en la fe que no comprendemos del todo y que, sin embargo, al igual que Pedro, al igual que los apóstoles, también debemos inclinar la cabeza y decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque yo no lo comprenda, aunque yo no lo entienda, yo sé que tú eres bueno, que tú eres mi Dios, que en ti no hay engaño. Yo creo en ti. Yo no lo entiendo perfectamente, más o menos lo intuyo, pero yo creo en ti, yo creo en ti. Y casi todos los misterios de la fe no los entendemos. María tampoco entendió plenamente el misterio de la encarnación. E igual que nosotros tampoco entendemos del todo el misterio de la Eucaristía. ¿Cómo es que el Señor se hace presente en las especies del pan y el vino? Eso no lo entendemos. Sin embargo, hay una presencia real, una presencia viva ahí del Señor. No lo entendemos. Pero decimos: Señor, yo creo, aumenta mi fe. Y el Espíritu Santo es el que va ayudando a entender, a comprender, dice el Señor. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él le ayudará a comprender todo.
Y por eso me han oído decir muchas veces aquí que los santos son los grandes maestros de la vida espiritual, porque a ellos, por su humildad, por su santidad, el Señor le concede esa gracia, le concede esa luz, le concede vivir experiencias místicas que el común de los mortales no experimentamos, aunque sí a todos el Señor de alguna manera se nos manifiesta, nos da a entender, a conocer su misterio, a conocer su verdad, porque todos estamos también ungidos por el Espíritu Santo, todos hemos recibido ese Espíritu y por tanto nos ha concedido sus dones, el don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de ciencia, de piedad, de temor del Señor, esos dones del Espíritu que me ayudan a entender un poco la palabra de Dios, que me ayudan también a acogerla en la fe. Como nuestra inteligencia es pequeña, es corta ante Dios, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para que lo acojamos en la fe. Acojamos en la fe ese misterio que nos sobrepasa, que está más allá de lo que podemos inteligir, de lo que podemos comprender. Y la fe generalmente no la entendemos tanto con la cabeza. La fe se entiende sobre todo desde el corazón. Ya decía Blas Pascal, un gran pensador del siglo XV, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es que en definitiva los misterios de Dios son los misterios del amor, y el amor va más allá de lo que se puede comprender. El amor llega a la locura de la cruz. Si nos ponemos a pensar simplemente por qué Dios tuvo que encarnarse, siendo Él eterno, viviendo en la gloria perfecta, ¿por qué se encarna? Encarnarse para pasar todas las vicisitudes, limitaciones, trabajos, dolores, cruces que implica la vida, hasta morir en la cruz. Por eso la cruz, dice San Pablo, es una locura. Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios, porque la cruz parece debilidad, es más fuerte que la fortaleza nuestra. Ahí está el misterio grande de la fe que hemos abrazado y que solo desde el Espíritu, desde esa apertura a la palabra de Dios podemos comprender algo. De ahí que diga Santa Teresa de Jesús: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el verte en esa cruz, clavado y escarnecido, muéveme tu afrenta y tu muerte. Esta santa dice eso también inspirada, porque ahí, en la cruz, en la locura de la cruz, en la debilidad de la cruz, descubre el misterio insondable del amor de Dios. Y el amor, por definición, no tiene límites. El amor no tiene fronteras. El amor es simplemente eso. Es esa entrega total hasta la muerte. Y es lo que nos muestra el Padre entregando al Hijo, y nos muestra el Hijo con su propia entrega en la cruz hasta la muerte. Bendito sea Dios que nos da su gracia, nos da su propio Espíritu. El Espíritu Santo es la gracia increada que se nos comunica, que se nos da en la iglesia. Y sigue diciendo Jesús, y habla aquí de algo también muy importante, que el Espíritu no hablará por su cuenta. Qué cosa más bonita. Dios no actúa por su cuenta, el Hijo no actúa por su cuenta, el Espíritu no actúa por su cuenta. El gran problema nuestro muchas veces es que cada uno quiere actuar por su cuenta.
o dicho en un lenguaje popular, como dicen por ahí, decir y hablar lo que nos da la gana. Qué cosa tan fea y que hace tanto daño y que no es bueno. No, estamos llamados a vivir en comunidad y la imagen más perfecta de esa comunión que debe de haber en la familia, en la comunidad, a donde quiera que entramos en relación, es esa comunión, es ese respeto, es ese ver que el otro también tiene algo que darme, que enseñarme, y que yo también tengo algo que aportar. El Espíritu Santo no habla por su cuenta, sino que escucha, de ahí que diga Orígenes, que el Espíritu Santo es el primer oyente de la palabra, el primer oyente de la palabra. Y nosotros mismos podemos escuchar la palabra, tenemos ese sentido auditivo de la palabra de Dios, porque también somos espíritu, no solamente somos carne, somos espíritu. Por tanto, tenemos esa predisposición a la escucha. Pero como si fuera poco, el Espíritu también viene en nuestra ayuda, viene en nuestro auxilio, para que podamos escuchar y entender y asimilar un poco el misterio de Dios mientras caminamos por esta vida en el claro oscuro de la fe. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará. Si Jesucristo es el verbo, es decir, la palabra, y el Espíritu Santo es el primer oyente de la palabra, entonces el Espíritu recibe también del Hijo. Igual que yo recibo de ti, tú recibes de mí. Vivimos en esa comunión. Por eso, entendiendo la esencia del hombre, que es imagen y semejanza de Dios, también podemos entender algo de lo que es Dios. Lo mismo que entendiendo el misterio de Dios, comprendemos también nuestro propio misterio. Jesucristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, es entonces la clave interpretativa del misterio del hombre. Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer ahora una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, estamos en el año de la oración y vamos profundizando en estos capítulos en ese tema que la Iglesia ha tomado hoy como norte, como una necesidad en este mundo tan violento, en este mundo donde nos encontramos con el horror de la guerra, de todas estas ideologías que van contra la vida, la ideología de género, la propagación del aborto, el flagelo del narcotráfico, la corrupción política y administrativa, cuántos males tenemos en la sociedad y que solo en el corazón de Dios, cuando el corazón del hombre se convierte, entonces hay otra forma de juzgar el mundo, hay otros criterios para relacionarnos, hay otra manera. Y eso no es posible sin arrodillarnos, sin pedirle al Señor que cambie mi vida, que tome mi vida. Como dice el canto, yo quiero ser un vaso nuevo, rompe mi vida, hazla de nuevo, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Pidamos al Señor que nos dé esta gracia, pero al tiempo también vayamos profundizando en Jesús que ora y que enseña a orar. Quiero detenerme en esta parte de Jesús como el pedagogo, como el maestro que nos enseña a orar. Jesús parte desde nuestra propia realidad y nos va llevando como de la mano. A orar, tenemos que aprender a orar también. No sabemos
E incluso el Espíritu viene en nuestra ayuda porque no sabemos pedir lo que conviene, pero Jesús también sale en nuestro auxilio y nos enseña a orar y nos va dando unas pautas de cómo orar y de cómo esa oración se hace efectiva. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. La Eucaristía es la oración por excelencia, porque es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Pero dice el Señor, si allí cuando vas a la misa, cuando vas a la Eucaristía, antes de tú presentar tu ofrenda, examina tu corazón. Y si entiendes que tiene alguna situación con tu hermano, ve y reconcíliate primero con él. Y entonces tu oración será perfecta a los ojos de Dios, será escuchada, porque la Eucaristía en definitiva es comunión con Jesús, pero no una comunión de boca, es una comunión real, una comunión real. De ahí que diga un canto, ¿cómo tú puedes orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración si no estás reconciliado. No oye esa oración porque es una oración que no brota de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, de un corazón como el suyo. Y lo pedimos constantemente, Señor, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Si llevo rencor en mi corazón, debo pedirle al Señor que me dé esa gracia, la gracia de perdonar. Y ahora me llega a la mente el testimonio de una joven, era un testimonio que daba el padre Emiliano Tardif, a quien tengo un gran respeto y veneración también. Ha sido introducida su causa de canonización, que estamos orando también para que el Señor lo lleve a los altares. Este gran hombre de Dios, este misionero de su sacratísimo corazón, instrumento de la gracia de Dios, mediante el cual el Señor obró grandes milagros y que sigue dando frutos hoy a través de muchas comunidades, muy especialmente la comunidad de los siervos de Cristo vivo. Pues decía él que una joven, cuando llegaba al Padre Nuestro, no podía pasar de la expresión que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y cuál era la razón? La razón era que no podía perdonar a su papá. Él no cuenta ahí, pero parece que su papá cometió una grave injusticia contra ella. No sabemos qué fue. Lo cierto era que ella le guardaba un fuerte rencor. A veces hay hijos que guardan rencor a sus padres, ya sea porque le abandonaron siendo muy niños, o porque por una ofensa, quizás un agravio físico. A veces también hay hasta violaciones, cosas tan duras, tan difíciles y tan tristes, pero pasa en la familia, lamentablemente. Lo cierto es que esta joven tenía ese dolor contra su papá y al llegar a esa expresión no lo podía expresar. Y es entonces cuando el padre Emiliano le dice que pronuncien, la llevó al sagrario y que en el nombre de Jesús, que perdonaba a esa persona. Digo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y ahí esa muchacha se liberó y logró entonces rezar el Padre Nuestro como el mismo Señor nos lo ha dicho, nos lo ha indicado. Entonces esa pureza de corazón es fundamental para poder orar como Dios quiere. Una oración realmente efectiva, una oración que brota de un corazón sincero, de un corazón según Dios. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Mateo 5, 44, 45. No es fácil orar por los enemigos, no es fácil orar por el que te ha calumniado, no es fácil orar
por el que te ha cogido lo tuyo. No es fácil orar por el que ha cometido alguna falta con alguna palabra, alguna actitud. Pero un verdadero cristiano ora por sus enemigos. Y ora incluso por aquellos que le tienden zancadillas. Y oran por el que no les quiere bien. Ese es el corazón de Dios. Y aquí vendría la pregunta, ¿tú y yo oramos por los enemigos? Oramos por el que nos critica, por aquel que nos levanta calumnias muchas veces, por el que no nos quiere bien. Oramos por esas personas, debemos orar. El Viernes Santo, la oración que hacemos, ahí oramos por todo, y eso es un modelo de oración. Recordemos que Jesucristo murió perdonando en la cruz, orando por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si tú y yo comparamos la minucia de las pequeñas crucecitas que llevamos con el peso terrible de la cruz que Jesús padeció. Y ese día oramos por toda la iglesia, pero también oramos por los no creyentes, oramos por todos. Tú y yo también aprendamos a orar como Jesús por los enemigos, por los que nos persiguen. Orar al Padre en lo secreto. Otra actitud. Ya van varias actitudes. Primeramente, orar después de haber perdonado a mi hermano. Segundo, orar por mis enemigos. Tercero, orar desde lo secreto. Dice el Señor, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y desde ahí eleva tu oración al Señor, y el Señor que ve lo escondido te escuchará y te lo recompensará. La oración no puede ser una exhibición, no es simplemente ir allí para que los demás quizás digan que este hombre es piadoso, es de oración. Así no sirve, así no funciona. Y en vez de ser una obra de bien, es una obra de condenación para uno mismo que se está buscando a sí mismo. Por eso creemos en aquellos que son capaces desde el silencio de levantarse muchas veces. Hay mucha gente que se levanta temprano, de madrugada, sin que nadie los vea ni los escuche. Y ahí agarran el rosario, y hacen el rosario de la misericordia, el rosario a la Virgen, rezan las laudes, hacen algún salmo. Esa es una oración profunda. Esa oración viene de Dios. Es una oración que Dios escucha. Desde lo secreto, el secreto del corazón. No gastar muchas palabras. Qué gran maestro es el Señor. Fíjense ya cuántas cosas llevamos, ¿no? No se trata de decir muchas palabras. A veces entramos a la iglesia y vamos a la capilla, ahí donde está el Santísimo, y nosotros diciendo y diciendo cosas. Dice un refrán que no por mucho madrugar amanece más temprano. No, el Señor lo que quiere es una oración de calidad. Y de calidad a veces es simplemente estar ahí, Señor, yo sé que tú estás realmente vivo, presente y real. Ahí en esa cajita de madera o en la custodia, yo sé que tú estás ahí. Yo estoy aquí, tú me estás viendo. He venido a saludarte porque tú eres mi Salvador, eres mi Señor, eres mi amigo, eres mi todo. Y entonces después que ya uno saluda y está un rato ahí escuchando, Señor, ¿qué tú me quieres decir hoy? Que uno no sea como el protagonista y eso miremoslo incluso en nuestras relaciones humanas. En las relaciones humanas, dos amigos hablan, pero hacen espacios de silencio, se escuchan. Qué incómodo es cuando una persona se coge como
el protagonismo, y habla, y habla, y habla, y como dicen por ahí, no se le encuentra el botón de apagarlo. Así no. Eso incluso humanamente como que no, es una falta de respeto también, de respeto al otro que merece también ser escuchado, ser escuchado. La amistad crece en ese diálogo continuo y permanente. Naturalmente a veces hay situaciones y nosotros también como pastores nos encontramos con esa realidad de personas que necesitan ser escuchadas y entonces hay que hacer ese ejercicio de escuchar, porque para eso también el Señor me ha llamado, eso es otra cosa. Y escuchar, pero cuando estoy con el Señor, ¿verdad?, que no simplemente sea para ir a decir y pedir, pedir, pedir. Detengámonos un momento, es mi amigo. El Señor es tan caballero, tan santo, mucho más que eso, por supuesto, pero lo que quiero expresar es, dice el Señor, a ustedes no les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos, les llamo amigos, porque Él les he dicho todo, ustedes conocen todo, ustedes me conocen, yo también les conozco. Y eso es fruto de una gran confianza también. Naturalmente es un ejercicio de ir haciendo esa intimidad, que esa intimidad vaya creciendo con el Señor. No decir muchas palabras, dice el Señor. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. Ya hemos hablado de eso también, el perdonar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino de Dios. Es otra actitud, la pureza del corazón. Los de corazón limpio ven a Dios. Los de corazón limpio. Porque lo esencial, ya decía El Principito, esa novelita tan bonita que veíamos en bachillerato, que lo esencial solo es visible a los ojos del corazón. Y lo esencial es Dios. Y dice el Señor, felices los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios, limpios, limpios de malos deseos, limpios de vanidad, limpios, que simplemente está allí de frente al Señor con toda la humildad, con toda la reverencia, la honestidad ante el Señor. Y luego buscar el reino de Dios. Dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Cuando se busca el reino de Dios, el Señor se las arregla para que todo lo demás no sea más que eso, añadidura. Añadiduras. Bien, qué gran lección nos da el Señor de cómo orar en este sermón de la montaña, Mateo 5, en ese capítulo del 23, y también llegando por ahí por el capítulo 6, hasta el versículo 33. Esos dos capítulos, Jesús nos da las lecciones de cómo orar. Ojalá que nosotros también en nuestras casas podamos ir y meditar y asimilar estas enseñanzas, esta pedagogía que nos da el mismo Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, hermanos, continuamos con esta reflexión en torno a la pedagogía de la oración. Jesús que nos enseña a orar.
no solamente nos enseña una oración, sino que nos da unas pautas para que aprendamos a orar como Él oró, a orar desde el interior, no solamente con los labios, sino sobre todo con el corazón. Es la gran llamada de Jesús nuestro Maestro. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Aquí nos trae el catecismo una definición de lo que es la fe. La fe es una adhesión filial a Dios. Filial significa de hijo y por tanto confiada. Y mientras más confiada esa oración, más eficaz es. Y por eso el Señor nos pide que seamos como niños. Dice el Señor, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Pone a los niños como ejemplo y el niño siempre se fía sin preguntar mucho de lo que su padre le dice. Qué bonito es eso. Y el niño siempre tiene esa mirada inocente, ese corazón limpio. Por eso el niño es tan bello, es tan gracioso. Tiene una gracia, su inocencia. ¿Quién no se conmueve ante la sonrisa de un niño? Así dice el Señor, debemos ser ante Él. La fe entonces es adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Dos verbos que es importante que tengamos muy en cuenta, porque a veces pensamos que la oración y la fe es sentir, y si no sentimos ya como que no hay fe. No, la fe no es puros sentimientos. A veces el Señor se nos da a sentir, pero no siempre. Y lo mismo tampoco, no, como decía hace un momento, los misterios de la fe no los comprendemos del todo, van más allá. Y por eso mismo, como son misterios, siempre llaman a la inteligencia a ir más allá. Y de hecho, pues, con la ayuda de la gracia, del Espíritu y la reflexión teológica se va entendiendo un poco el misterio de la fe, más allá de lo que sentimos y comprendemos. La fe se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. El Hijo nos lleva a la comunión con el Padre, porque Él es la puerta por la cual podemos entrar y salir libremente, como nos dice en el Evangelio de Juan, el Evangelio del buen pastor. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Busquen, dice el Señor, y encontrarán. Y siempre es así. Las cosas no nos llegan a la mano, ¿no? Tenemos que buscar. Yo recuerdo siempre a mi padre, y a su vez él lo aprendió de su abuelo, siempre decía eso, que él decía que el Señor nos dé el alimento, pero también agregaba, si hacemos la diligencia. Entonces hay que buscar, y hay un salmo que dice, ni el sol se te da de balde. A buscar, busquen y encontrarán, dice el Señor. Todo el que busca, encuentra. Si buscamos, encontramos. Y si aquí no encontramos, pues buscamos allí y buscamos allí. Esa es la persona que triunfa. Lo mismo pasa en la fe. Buscar, buscar y encontraremos, y nos encontraremos con el gran tesoro que es Jesucristo, el Señor. Y lo mismo llamar también, llamemos con insistencia.
Jesús, puerta y camino. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.